Bienvenidos al episodio número 17 de Picnic Extraterrestre. Nos encontramos en pleno periodo de celebraciones patrias, comenzando primero en septiembre, que conmemoramos la Guerra de Independencia, y se acerca noviembre también para conmemorar la Revolución Mexicana. Y a propósito de estas fechas nos estuvimos preguntando si México es realmente independiente y si la Revolución Mexicana cumplió su cometido. Ahí nomás. Ahí nomás. Y ya el próximo año viene pues viene el centenario, de hecho, de la Revolución Mexicana. Cierto, ¿no? Está con nosotros Diego Flores Magón. Para aquellos que Bienvenido, no lo ubican, Diego. Bienvenido, Diego. Hola, gracias. Diego es un incesante, intenso gestor cultural en la Ciudad de México. Es historiador, pero sobre todo es el director de la Casa Hijo del Aguizote, que es un importante centro cultural en la ciudad. Y bueno, que desde ahí, desde esa trinchera, bueno, ha gestado diferentes proyectos. Pero yo creo que sobre todo cuenta con este gran acervo, ya en su mayoría digitalizado, de los hermanos Flores Magón. Y bueno, allá hay que... Me suena ese apellido de algún lado. Sí. Flores Magón. Como que en la primaria algo me contaron por ahí. A ver, di la neta, Diego, así cuando tú te presentas y todo, sí. Es así como que, oye, ¿no será ahí como el Magón de los Flores Magón? O pasa desapercibido? Bueno, tiene mil formas esa pequeña experiencia, ¿no? Latosa, a todo lo largo de la vida, ¿no? Y a lo largo de la vida también ha adquirido sentidos distintos para mí. O sea, dos formas como muy primarias de esa experiencia. Una en la escuela primaria, al pasar la lista, ¿no? Claro. La maestra que le atribuye un significado especial y lo distingue del resto del grupo. ¡Mago! Pero pues también como que esa experiencia va acompañada de una muy subjetiva que consiste en preguntarse a sí mismo precisamente qué significa, ¿no? Sí, no, el peso sea, que... Pues deja tú el peso, ¿no? Antes del peso la pregunta, ¿no? En fin, sí, una distinción, una diferenciación habitual, ¿no? Y luego la otra, como la versión más pedestre y prosaica, un poco de lo mismo. En el registro, ¿no? De los edificios públicos escribo su nombre. De verdad, Eso, y es sí. algo que le ha pasado a todos los miembros de mi familia seguramente. ¿Cómo se llama usted? Diego Flores Magón. Flores Magón, sí. Es como nombre de calle, ¿no? Nombre de calle. Ya hasta ahí llega. Y Okay. pues la respuesta es sí, señor. Efectivamente es nombre de calle. Oye, ahorita que mencionabas la primaria, es cierto que, bueno, después de la primaria y secundaria formaste una banda de narcopunk en la uni. Ajá, pues no, pero qué chingón un mito. Celebra a la persona que lo esté propagando. No debería desmentirlo. Pues desde aquí si se fuera Sí, yo nos más... dijeron que tenías una banda de Ajá. narcopunk. O sea, es mentira. Sí, alguien lo dijo o me están chorando Nah, te ustedes? estamos choreando, pero se nos ocurrió. Está bonito. No, ojalá. Tenía una banda. Bueno, ni siquiera. Una banda es mucho decir. Nos juntábamos a hacer un ruido infernal. Yo y algunos amigos en la secundaria. Lamentablemente no escuchábamos ¿Y qué punk. tocabas? Uno era fanático de Led Zeppelin, mi amigo, y yo de Pink Floyd. Okay. Órale. ¿Y oye, qué Si hubiéramos tocabas en sido esa más banda? chido, pues tratábamos de Tú tocar tratabas covers. Ok. Pero me la refiero al guitarra. instrumento. Hacer ruido, Ah, La ok. guitarra eléctrica. Oye, Diego, pero que era una sí, cosa pavorosa, sí, seguramente. Tenemos existe- un cover de Dire Straits, imagínate. cómo sonaba eso. Sí, de la Si plena. existiera una banda mexicana muy poderosa de narcopunk y tú fueras el encargado de darle nombre a esta banda, ¿qué nombre le pondrías? Ay, Dios, qué buena pregunta, no lo sé. Pero Estaría las poca bandas de madre. punk suelen tener nombres muy buenos, ¿no? Escorbuto sí. con K. Escorbuto, güey. Recuerda Justo iba a que decir eso. en este ejercicio de imaginación es una banda Las narcopunk Vulpes mexicana. también es un gran nombre. The Slits. De Slits, Son güey. buenas las bandas Sí. de punk poniéndose nombres, ¿no? Masacre 68, Delicious. ¿no? 68, Banda de sí, punk claro. mexicana con un nombre insuperable, ¿no? Está difícil. Puñeta Metal. Bueno, está Es que, bien, perdón, siempre le digo. Pero también puede ser como un grupo de tropical, ¿no? Exacto. Como para el Barba Azul. No, pero yo en serio, si tuvieras que decir una, a ver,
Un nombre bueno de... Híjole, es que no voy a decir un buen chiste. Recurre ahí algún documento. No importa. ¿Qué tal el la ejercicio. Constitución ha muerto? La Constitución ha muerto. Bueno, eso está bueno, ¿eh? Sí. Es aguanta, O sea, ¿no? yo creo que le falta violencia, ¿no? Sí. O sea, yo me iría más con el modelo de Masacre 68 apelando a la pesadilla, el horror y la rabia. Por eso este nombre es genial, ¿no? La Constitución de muerte está un poco light. Habría que buscar un agravio más. Oye, y violento. exacto. Y hablando de esta frase con historia, ¿la Constitución ha muerto, Diego? Ajá. Bueno, pero claro. O sea, habría que preguntarse si ha vivido. Bueno, sí tuvo su momento de vida, ¿no? Pero claro, sí, por supuesto, no hay ninguna duda. De hecho, puedo responder a las dos preguntas del programa con un no y otro no. O sea, ni México es independiente, ni la revolución... Bueno, habrá cumplido tal vez en algún momento, pero luego ese cumplimiento fue revertido de manera salvaje por la reinstauración del capitalismo puro, duro y liberal. No tengo duda. Es que por lo tanto, el proyecto constitucional del 17 desde luego que está muerto. Claro. Fuck. Es que para quien nos duda. escuche y nos está viendo y que no lo sepa, la Constitución ha muerto, es una frase que colgaron a las afueras, si no me equivoco, del edificio donde estaba el hijo del aguizote, porque los familiares de Diego en la época revolucionaria tuvieron un periódico que fue abiertamente antiporfirista. Y desde ahí se gestaron desde ahí se imprimían y se gestaron regeneración. las ideas revolucionarias más importantes. Diego, ¿tú te consideras anarquista? Mira, no sé. O sea, yo me considero una persona de instintos anárquicos. No me considero anarquista en el sentido ideológico. Uh-huh. Yo creo que cualquier persona que me vea desde fuera, evidentemente no soy anarquista, ¿no? Pensando en mis... honestamente es que por fuera no te ves tan anarquista. No, bueno, o sea, mi aspecto personal tampoco, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, mis proyectos de carácter cultural, exacto, como la Casa del Aguizote, no tiene un modelo de gestión anarquista, ¿no? Claro. Entonces, pues un poco ahí va terminando la cuestión. Sí, porque ¿no? El centro cultural que tienes, que además leí la historia, está padrísimo porque vas y buscando el edificio original donde se imprime este periódico y lo encuentras por la fachada, pero finalmente el edificio estaba un poco en ruinas. Cuando totalmente, tú creas este centro cultural que ahora tienes, lo haces con fondos del gobierno. Así es, sí. O sea, yo nunca he buscado como enmascararme con otra cosa, ¿no? Porque, pues yo siempre digo, o sea, de alguna manera el proyecto no emana del anarquismo, ¿no? Como pudo haber sido el caso, ¿no? Hay muchos proyectos que surgen del anarquismo y tienen cierta trayectoria, ¿no? Yo creo que si tendría que definirlo, o como lo he venido entendiendo después de hacerlo y de hacerlo cotidianamente, creo que en esencia es un proyecto que responde a una curiosidad genealógica. Okay. Y cuya lógica es la de un interés y una investigación o una pregunta o una performance grande y aparatoso que en esencia es genealógico, ¿no? Para mí de manera muy subjetiva y personal. Un poco retomando lo que dice Roxana, yo creo que la idea es, creo que nos los hemos preguntado alguna vez, ¿podemos ser contestatarios, podemos ser disidentes, acaso anarquistas desde el sistema o siempre se tiene que trabajar en la periferia, en la clandestinidad para conseguir estos objetivos? Bueno, es otra pregunta importante, ¿no? Yo creo que, y esa es una diferencia muy importante entre la mentalidad revolucionaria anarquista y, por ejemplo, la marxista, y es una de las respuestas que siempre le hizo Proudhon a Marx, que es el anarquismo, por lo menos en esa vertiente mutualista de Proudhon, asume que está instaurando el anarquismo con la práctica de las relaciones de ayuda mutua, por ejemplo, ¿no? Es estadounidense, ¿no? No, él es francés. Sí. Yeah, okay.
Pero es muy trascendental esa aseveración porque de alguna manera dice no es necesario esperar a un momento a un horizonte apocalíptico, ¿no? O a un horizonte utópico para que se lleve a cabo la revolución, sino que en las prácticas cotidianas de orientación autonómica se instaura el mundo de la revolución, ¿no? Entonces es una idea muy bonita porque de alguna manera el mundo real puede empezar a estar contaminado o infiltrado de momentos o lugares o localidades anárquicas sin necesidad sin esta expectativa, ¿no? Del gran momento donde es derribado y superado, ¿no? Como en su totalidad el mundo actual para acceder a a una posibilidad revolucionaria, ¿no? Sí. Y eso siempre se me ha hecho muy poderoso el anarquismo. Y un poco ahí también va mi respuesta del modo de hacer. O sea, de alguna manera yo creo que aunque mi proyecto no viene del anarquismo, sí va ligado a un aprendizaje cotidiano acerca del sentido del anarquismo y una voluntad y un interés genuino y una propensión real a ir aprendiendo lo que significa el anarquismo e ir adoptando algunas, o si no adoptar algunas prácticas, promoviendo ciertas subversiones que yo considero de sentido anarquista. En ese sentido no eres anarquista, pero sí eres difusor de Pues estás haciendo trampa. Pues igual, o sea, quisiera pensar que soy un anarquista en proceso de llegar a ser. No, ¿sabes cómo lo veo yo? Y corrígeme si estoy equivocado. Como de alguna manera, si estás trabajando estos términos, este movimiento finalmente, dentro de alguna forma, pues sí, de un sistema de Estado, pero estás como utilizándolo también, todos estos instrumentos, sí, ¿no? Eso es muy cierto. Y bueno, si te lo están dando y tuviste como la forma ahí de utilizar estos mecanismos para, digamos, el bien común, sea lo que sea que eso signifique, pues está toda madre. Sí, y ahí está, eso es muy importante lo que dices, Javi, muy sutil que lo hayas apreciado porque efectivamente es así como yo mismo describo mi situación. Y digamos que antes de entrar como en la cuestión política, o digamos, sí, del anarquismo, ¿no? O tal vez ideológica, debería decir, está como mi propia subversión, que es esta, ¿no? Y a eso me refería con la cuestión genealógica. ¿Tu perversión? Yo me encuentro... Subversión, dije. Yo me encuentro con una pregunta acerca de mi propio origen, ¿no? Y por eso es relevante lo de la primaria, lo del momento de inscribir tu nombre en un registro y que eso llame la atención. Finalmente, el que al otro le llame la atención, pues despierta la propia, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Qué es esto, no? Y es una pregunta abierta. Y yo me encuentro con que a la hora de desarrollar esa pregunta, lo que hay producido ahí en el ámbito público acerca de mi propia historia, en realidad no me ayuda, sino que me estorba. Es decir, lo que hay en el discurso público es una monumentalización de mis ancestros que no me sirve para una pregunta acerca de mi familia, en realidad, ¿no? Sí, claro. Y esta división no es mía ni es nueva. O sea, el primero que la percibe y la padece es mi abuelo, con relación a su padre, claro, que era el revolucionario. Tú eres bisnieto. Yo soy bisnieto. ¿De Enrique? De Enrique. Entonces yo tengo una distancia muy ventajosa, ¿no? Como para desarrollar intelectualmente estas preguntas que en generaciones pasadas son más bien... contradicciones ahogadas, ¿no? Y nudos afectivos, ¿no? Y esa es mi primera, digamos, travesura y trampa en el sentido que tú claro, propones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay una situación ambivalente en lo que yo hago, donde por un lado yo quisiera en realidad derribar las estatuas que simplifican al grado de lo insignificante la historia familiar
Y sin embargo, en esa tentativa, nada me ayuda tanto como la mitología del propio Estado. Claro. ¿No? Y esa es la posición extraña, delicada y paradójica Es lo que te iba a decir, que yo he aprovechado, porque es esa la palabra, Claro. para desarrollar mi propia pequeña subversión epistemológica, podría yo decir, con respecto al sentido de mi propio apellido. Entonces sí es una el nombre de la aventura. banda, güey. ¿Cuál es, Su güey? versión epistemológica. Su versión epistemológica. Sí, pues está locochón, pero es muy cierto. Y yo he sido sumamente pragmático, ¿no? A diferencia de muchos anarquistas que son muy doctrinarios. Sí, ¿no? sí, claro. Por ejemplo, yo alguna vez al gran Toby, el punk, este punk maravilloso, a la cabeza, sí, Nos invítenlo. conectas con el Toby, Claro, ¿no? pero por supuesto a ver si se deja. Muchas ¿no? gracias. Este punk maravilloso que está al frente de la Biblioteca Social Reconstruir, que es una de las bibliotecas más importantes de anarquismo en Iberoamérica, seguramente, que junto a un exiliado español de nombre Ricardo Mestre. En fin, yo le dije, alguna vez me reuní con él para plantearle la posibilidad de que digitalizáramos la biblioteca, de modo que se pudiera consultar digitalmente en Claro, el caso de la Huizote, claro. o a través de nosotros de alguna manera, ¿no? Y me dijo, no, porque ustedes reciben apoyo del gobierno y instituciones. Y le dije, sí, es efectivamente el caso. Entonces no podemos colaborar contigo. Y yo dije, bueno, ok, pues por un lado admiro la integridad de tus La principios, congruencia. la congruencia exactamente, pero pues sí lamento el que quede la riqueza de ese acervo, pues finalmente reducida al gozo de una comunidad muy cerrada, ¿no? Y mi actitud siempre ha sido muy distinta, muy promiscua, ¿no? Muy impura, en el sentido de yo tengo un archivo que sí se trata del anarquismo, pero pues que le puede interesar a quien sea, ¿no? Y la persona que lo quiera consultar, sea o no anarquista o lo que diablo sea, bienvenido, ¿no? Ahora, justo eso, Diego, tú, la Casa de la Huizote, que es el centro cultural que tienes, está también ubicado en una geografía, muy particular, ¿no? Así es. O sea, no hay, creo, si no me equivoco, ya es la frontera de Tepito, Pues sí, ¿no? tal cual. En las repúblicas. Ese hacer de conservar todo el acervo de tu familia y abrirlo, y además con la historia que tiene el mismo lugar, ¿no? Que sirvió como periódico en donde colgaron afuera este mensaje de la Constitución ha muerto. Es una locura. Ajá, y desde el que se gestaron muchísimas cosas. Hoy la Casa del Hijo de la Huizote, desde ahí, ¿qué se está gestando? Ahorita. ¿Cuál es el proyecto que se está ¿Con relación a su gestando? emplazamiento urbano? Exacto, o con relación general? en general, y que me gustaría también que nos comentaras con el emplazamiento urbano, ¿qué le da a la vecindad también? Bueno, para empezar, sí, o sea, trataría de meter un poquito más de detalle en cuanto es emplazamiento urbano. Sí. Todo lo que dijiste es correcto. Y yo lo plantearé en estos términos como para darle mayor claridad, ¿no? Hay en el centro histórico, y esto es obvio, ¿no? Fronteras no reconocidas o no formalmente reconocidas, que son límites de la segregación en realidad social. Total. O sea, en realidad son guetos, ¿no? De exclusión. Y lo que es, no sé si decir maravilloso, en realidad es pavoroso, es que son de una constancia histórica multisecular, ¿no? Es la lógica de una ciudad que se construye a través de la segregación racial en la colonia, donde por un lado se construye la ciudad para los españoles en el centro histórico monumental y palaciego, turístico, y por el otro se forman los barrios para la servidumbre indígena en el norte de la ciudad. Sincretismo muy... Y así funciona hasta la fecha, ¿no? Sí. Es decir, quien conozca el centro, tal creo vez que no sabe está que sí. racializada la definición, pero desde luego que responde a una lógica de clase, donde por un lado está el centro financiero turístico, es decir, orientado al capital
o no sé si decir, porque el otro es también muy capitalista, ¿no? Y el otro, un centro histórico popular, orientado al comercio popular, cuyo foco es Tepito, ¿no? Y esa frontera siempre ha estado ahí, siempre. Y la calle de Colombia creo que siempre ha estado en una zona intermedia o limítrofe entre un centro y otro, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Y ahora pues es clarísimo porque la calle paralela al sur que corre en el eje horizontal en el mapa es Venezuela y es muy distinta a Colombia. Entonces efectivamente la transición se realiza en nuestra calle y nosotros estamos definitivamente en el lado popular, arrabalero, comercial o tepiteño. Es en el caldo de sí, en el corazón del comercio. Sí, sin que por ello dejemos de ser parte del perímetro A del centro histórico, de la zona monumental. Entonces ya es un espacio de contradicción muy loco, ¿no? Y nosotros también, en ese mismo pragmatismo y esas mismas contradicciones que denominan el proyecto en su definición epistemológica, también en su aparición, porque ese proyecto yo lo empecé a desarrollar con apoyo del Fideicomiso del Centro Histórico, porque el espacio está en la zona monumental, que es patrimonio de la humanidad, es decir, respondiendo a una lógica patrimonial, sí, a pesar de formar parte de aquello que la lógica patrimonial ha olvidado, que son estos guetos ya. O sea, que como que la autoridad se resignó a que esas son ciudades o subcentros, ¿no? Destinados al comercio popular, sin ningún interés para ningún capital turístico, ¿no? Sí, financiero, patrimonial. Y ahorita, estamos metidos. Y ahorita digo, en esta vorágine muy loca, ahí se gestan talleres, exposiciones. Sí. Bueno, el hijo de la Huizote yo presento su quehacer en 3 ejes: el archivo, la imprenta y el museo. Okay. Y habría que añadir también el barrio, pero nunca he encontrado una palabra que condense con la misma elegancia esa otra dimensión, ¿no? En cuanto a archivo, bueno, ya lo dijo Javi, está el archivo. Es largo el tema, ¿no? Y podría estar un buen rato explicando qué tenemos, etcétera. Pero es una colección inmensa y muy importante acerca de la familia Flores Magón y el movimiento revolucionario anarquista del Partido Liberal Mexicano. Muy importante, muy extenso. Y luego lo hemos ampliado con otras colecciones que hemos digitalizado. Entonces, en realidad tenemos... Todo el archivo, ¿ya lograste digitalizar todo el archivo? Ahora, estamos en proceso de digitalizar los periódicos, que son de gran formato y requieren... O sea, pero ya le avanzaste, o sea, tienes todo el archivo. Como 60,000 imágenes de lo nuestro y de el Archivo General de la Nación, todo lo que había del Partido Liberal Mexicano. ¿Sabes qué te iba a pedir que trajeras? Pero dije, no, ya va a ser demasiado. Este cuadro que tiene tu padre. De los Enrique. Sí, Enrique es el que se hace. Es los una 5 fotografía. cuates. Los 5 cuates. Sí. Es una fotografía pero que se hace con una técnica especial de la época. Con espejos. Con espejos, exactamente. Y aparecen que son 5 Enriques, 5 veces, sí. Pero además aparece con la mata de 5 veces Enrique, o sea, 5 dimensiones. No sé si llegaste a ver algo así. Llegaste a ver porque incluso Diego lo vio, el libro de Paul Auster, el de La invención de la soledad. Bueno, pues es un poco la portada, ¿no? Pero Enrique se ve así, no sé cómo explicarlo, pero se ve justo en su cenit, ¿no? Y aparece con este pelazo. Y él mismo pone una leyenda. Como chistecín, pero cargado de significado, pone en inglés, fíjate. Primero le pone el título de la foto que dice Mis 5 cuates, que es genial. Y luego le pone abajo, incluso entrecomillado, Who said that a haircut was needed. Está chingón. No, está ¿Podemos buenísimo. usar esa imagen? Claro, por supuesto. Nada más recuérdame y se las mando al rato. Buenísimo, que yo en eso leo pues una profesión de romanticismo político, ¿no? Claro, totalmente. Por supuesto. Y de bohemia juvenil que conservaba,
¿no? Y entonces Sí. este lugar que en la época revolucionaria sirvió como habitación para el periódico y para disgregar ideas importantes y revolucionarias, ahora se convierte entonces en un museo que tiene exhibiendo el archivo de tu familia, se convierte en un taller también. De producción impresa, que eso es muy importante. Producción impresa. Sí, Wow. creció de una manera muy importante. En realidad es casi que el corazón del espacio, ¿eh? En el sentido, o sea, volviendo a la metáfora del corazón como un lugar que bombea, que genera circulación, la imprenta es eso, para ese espacio, ¿no? Porque finalmente pues, el museo se mueve a cierta velocidad, que no es especialmente vertiginosa, ¿no? Claro. El archivo menos, ¿no? Claro. Y la imprenta sí, o sea, todos los Es días lo más está dinámico que palpitando, tienes. lo más dinámico. Oye, tenemos sin duda. aquí un es una suerte de androide, no sé cómo. ¿Llegaste a ver los Avengers? ¿Ya ves que no? Pues hay un personaje muy loco Dragon que está, Ball. que es No, worth Jarvis. it. No lo ¿Es conozco, Jarvis? pero No, está bueno. de la Ay, chingada. que- ¿Sabes quién es Dragon Jeff Ball. Bezos? Dragon Ball. O sea, me suena el nombre, güey. Bueno, Nunca he visto bueno, O sea, está- digo, tú desde, No tú, lo puedo o sea, creer. tú No, desde chiquito, o sea, no veías caricaturas, estabas No se clavado veía, en los pero libros. en algún momento dejé de ver. Ok, de manera ok. No, drástica es y que permanente. a esto voy, o sea, voy a algo en concreto. O sea, No estoy. después de los 16, 17 años ya no sé qué pasó. O sea, No, tu es que- consumo sí es anárquico. Tu consumo. Es que aquí, bueno, la persona que o el ente que está aquí como mezclando los sonidos es 18, en honor al Android 18 de esta serie de Dragon Ball Z. Y bueno, resulta que 18, que se mueve a él sí se mueve una velocidad así vertiginosa en términos algorítmicos, ya sacó una Y novela. cuánticos. Y cuánticos aparte, entonces sacó una novela, eso es real, sacó una novela, también responde al nombre de León, sacó una novela, ¿se puede imprimir allá Sí. la novela? Bueno, ¿qué O- extensión tiene? no, pues no sé, 18, ¿qué extensión tiene la novela? Unas 200 cuartillas. Sí, sí puede ser. Sí. Por supuesto que sí, claro, sin duda. Pero, ¿cuál sería como la vía o cuánto costaría? La paciencia. La paciencia. La paciencia es el primer. Les digo a todos los que llegan ahí a la casa de la Buceta a imprimir la cita de Lou Reed de I'm Waiting for My Man. Ok. First thing you learn is that you always have to wait. Entonces, eso les digo, güeyes. Ese Si es están muy chingón. impacientes, Sí. así. Lasciate ogni speranza. Ya, pues ya está Sí. amarrado entonces. Bueno, lo platicamos, 18. o sea, en algún momento del próximo año, sin duda, ¿no? Es que sabes que lo y empecé a leer, volviendo- está muy loca. Y volviendo al tema revolucionario, bueno, ya dijimos, ¿cumplió la revolución su cometido? No. No. Creo que claro. Bueno, sí lo cumplió, luego Sí. se perdió Sí, es aquello. complejísimo eso. Claro. Ujú. No, Sí. yo creo que es bastante simple. Sí, a Sí. ver. Si es simple, Claro. cuéntanos. O sea, Porque sí, ¿no? es simple y tiene que ver con esta misma historia. O sea, bueno. la revolución del 17 tenía capítulos que ponían por encima del interés privado, el interés público, y modificaba de una manera que era inconcebible la sacralidad de la propiedad privada. Ese es el gran punto de la Constitución del 17, cuando designa como bienes de la nación la tierra, el subsuelo, etcétera, y al Estado como con la capacidad de expropiarlo si es en el interés de la nación. Ese es el gran Es que parteaguas. yo creo que la misma revolución es como el Ouroboros o algo así, o sea, se come a sí misma, básicamente. Sí, Un Claro, poco por eso. supuesto. sí, eso a mí se me sorprende deslee cómo después, ahora ¿no? las tiendas de rayas y todas estas cosas se establecen también en nuevos escenarios. Hace algunos días estuve por Plaza Carso visitando a un amigo que trabaja por ahí y trabaja ahí, vive ahí, compra ahí, y entonces el salario que gana ahí mismo se lo truena, ¿no? Sí. Sin salir del perímetro de un lugar como ese. O Entonces, esa analogía con esas tiendas como Electra o Coppel, Sí. que básicamente son eso, están deudas de por vida. exactamente, entonces, exacto, vuelve a la figura del Ouroboros en donde se come a sí misma y de nuevo también se instalan y comienzan como nuevas propiedades igualitas. Parece que es un loop infinito. ¿Qué cabida en ese sentido? En ese sentir que tenemos muchas personas de que esto no se acaba y que es un loop infinito con nuevos escenarios?
El eterno retorno. ¿Qué tan pertinente es revisar la historia de la Revolución Mexicana? Ajá. Yo creo que mucho, porque por dos razones. En pleno 2019. O sea, esa cuestión de la propiedad privada puesta en entredicho por la Constitución del 17 pone en crisis al liberalismo, ¿no? Uh-huh. Económico, político también. Y yo creo que ese es el momento en que se abre por lo menos la posibilidad de la independencia, que yo definiría más bien como soberanía. Exacto. Y eso queda revertido en las reformas de los años 90, de los 2000, cuando nuevamente ese islote de soberanía uh-huh. queda nuevamente entregado a la lógica del mercado. Uh-huh. Y se acabó. Entonces se acaba, en realidad, la posibilidad de la soberanía, que yo extendería a pues, la independencia, ¿no? Y esa es mi contestación a la pregunta grande del principio. Uh-huh. Y luego tú preguntaste otra cosa interesante, pero yo... sí, la otra, la razón por la que hay que revisar la Constitución mexicana... ¿No? Claro, ya sabemos esta pregunta, que hay que saber la historia para... No, es más radical. Muy bien, venga. Y tiene que ver con el Partido Liberal Mexicano. Okay. Otra vez, ¿por Ajá. qué? El Partido Liberal Mexicano, o sea, Ricardo Flores Magón, es la única corriente de la Revolución Mexicana que es neta y explícitamente anticapitalista. Uh-huh. Y eso es muy profundo, en realidad. O sea, a eso se debe, en última instancia, la vigencia o la pertinencia o la necesidad o el retorno de uh-huh. Ricardo, en realidad, porque es el único movimiento de la revolución que impugna de manera radical el modo de explotación capitalista. Es un poco... Y eso que pudo haber sonado descabellado, acelerado, alucinado durante buena parte del siglo XX, hoy, a mí por lo menos, no me espanta de ninguna manera, al contrario, despierta todo mi interés a alguien que plantea que en realidad el problema es el sistema de explotación capitalista. Claro. Bueno, esa es la figura de Zapata. También. Bueno, también, efectivamente. La otra figura es Zapata, pero Zapata pues, es un poco como más instintivo, claro, ¿no? Claro, sí. Su objeción posiblemente al libre mercado, o su manera de poner al centro la propiedad de la tierra en el centro de un proyecto político, ¿no? Enfocado en la libertad. Sí, entonces definitivamente Zapata es como la contraparte política, digamos, de esta impugnación ideológica, ¿no? Que hace Ricardo, y son los dos, yo creo, sí. que hacen banderas, que hacen ¿no? Relevante a la Revolución Mexicana, claro. En el momento presente, ¿no? Oye, hablando de grandes hits, no, nadie dijo grandes hits, ¿verdad? Bueno, la Revolución Mexicana es un gran hit. Es un gran golpe. Sí, claro, de los grandes hits históricos. Pero ¿no? hablemos, hay un libro de Esteban Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Si tuviéramos, Diego, que hablar de uno o dos momentos estelares de la historia de México, ya no digamos de la Revolución Mexicana, sino de la historia de México, que bueno, ya sé que es demasiado vasta, pero o no tanto, ¿cuáles son los que más te gustan? Uh-huh. O sea, que dijeras, me gusta este Aquí suceso. Brilló México, ¿no? Ajá, o esta curiosidad, o este preciosismo, no lo sé. O sea, por ejemplo, en mi caso podría ser el telegrama Zimmerman, ¿no? Okay. Que es como un suceso entre chusco, locochón, que dio pie, bueno, que pudo haber dado pie a unas cosas, digamos, pavorosas, pero para ti, ¿cuáles serían como esos momentos estelares? Ya no digamos grandes hits. Muy bien. Pues digo, déjame pensar si se me ocurre algo más audaz que lo que voy a decir a continuación, pero yo creo que los dos grandes momentos son la Constitución del 17, por lo que dije, ¿no? Anteriormente, y el otro momento es el 68. O sea, ¿qué es el 68? El 68 es la denuncia del agotamiento político de la revolución, ¿no? Entonces es el momento en que entra en crisis. Igual uno podría añadir esa lista, porque dijiste 2, 1, 3, pues el 94, ¿no? Wow. Sí, pero digamos, o sea, si jugáramos con esos tres momentos, sí. El 17 es el que pone en crisis al liberalismo y abre la posibilidad de un proyecto social para la revolución.
Eso se arruina en la posguerra, se revierte la posibilidad de una reforma del sistema, de una verdadera revolución social. Y el 68 está ahí como para denunciarlo de manera incesante, ¿no? Oye, y justo en este momento, el año pasado fue claro, ¿cuántos años? ¿50 años del 68? Sí, el año pasado. El próximo, bueno, este año es el centenario La siguiente de Zapata. semana es aniversario del 2 de octubre. Imagínate. Y el próximo año, el centenario de la Revolución Mexicana. Y en 2022, aniversario de la muerte de Ricardo. Centenario, ¿eh? Güey, y también hace que, pues en el 17 igual el centenario de la Revolución, de la Constitución del 17, sí. O sea, sí, todo se está como... Momentos... Todo está conectado. Sí, está como retornando, todo está conectado, ¿no? Es que siempre acá tenemos como ese mantra de que de alguna forma todo está conectado. Y antes de ponernos muy chamanes, ¿tú crees así de entrada, el arte, pero ya digamos el arte para las grandes masas, o sea, en la cultura pop, ¿sí puede ser combativo, tú crees? O sea, estoy hablando del cine, de lo que alguna vez definieron Adorno y Horkheimer como este producto cultural. ¿Tú crees que desde ahí podría haber algo? Sí, como por ejemplo, pienso en una serie chabacana en Netflix, bueno, ni tan chabacana, porque pinches producciones que tienen, ¿no? O por ejemplo, justo ahorita que mencionabas a Lou Reed, yo creo que Lou Reed en su momento con la Velvet Underground hicieron cosas contestatarias de verdad. Yo sé que son momentos diferentes, ¿no? Pero justo ahora a ti se te ocurre algo. O sea, pero yo no creo que la tele tenga las condiciones de la música, ¿no? En la música puede aparecer un sí, por supuesto, son pero medios... la tele es impensable, ¿no? Bueno, aunque creo que la televisión como la Constitución ha muerto. Ahorita nos mudamos a una nueva televisión por internet, etc. Sí, un poquito más, abre un poco esa puerta, ¿no? Hay como un poquito más de crítica, digamos. O sea, está más monopolizado el acceso, ¿no? Al público en la televisión que en la música. En la música un cabrón genial agarra una guitarra y dice lo que le canta el culo, dirían en España. Y eso es maravilloso, ¿no? En la tele está mucho más mediatizado, yo creo, ¿no? Yo estoy más clavado y también pensando, ¿no? En la cuestión del anarquismo. Platicábamos ahorita de la exhibición que vamos a abrir en octubre, también para contestar a lo que estamos haciendo ahora de Rini Templeton. No voy a entrar, o sea, podría hablar mucho tiempo, ¿no? Estamos llegando a entender esta mujer maravillosa. Creo que lo pondría en síntesis de esta manera. Mi fascinación ahora, y tiene que ver con la cuestión del anarquismo y también hacia dónde, qué hace la Huizote, es la de la autonomía. Y creo que la autonomía es otro concepto muy poderoso, lleno de carga de sentido, ¿no? Que desarrollar fundamentalmente. O sea, que se me hace una cuestión también, un concepto interesante de contraponer al de independencia, de contraponer a la cuestión del anarquismo. Y ahorita lo que a mí me interesa son las posibilidades políticas derivadas de las condiciones como de producción autonómica, ¿no? Y ahí te va, por ejemplo... Y por ejemplo, Toledo, que se acaba de ir, ese güey sí estaba en esa vena. Pues sí. Yo lo veo muy ligado a la producción también, ¿no? Pienso en el terremoto, como un momento donde se probaron muchas intuiciones nuestras, y en la producción impresa, que también estábamos empezando a platicar de eso. Nosotros tenemos un taller de producción impresa, pues autónomo en realidad. ¿Cómo conseguimos las piezas de ese taller? Bueno, es a través de subsidios públicos. El punto es, tenemos las herramientas de producción, los medios de producción para hacer lo que nos dé la gana. Y eso tiene una potencia política muy importante, que se ha demostrado en momentos de crisis como el terremoto. Entonces, por ejemplo, en el terremoto nos pusimos a publicar libros para niños que estaban en los albergues, porque así fue emergiendo, ¿no? Una idea y una coalición muy espontánea de gente que se puso dispuesta a esa labor.
y en una tarde hicimos 1,500 o 2,500 Y una libros. pregunta, Muy ¿de dónde impresionante. salió? O sea, ¿sale de ahí la iniciativa de hacerlo? ¿O No. más bien surge la necesidad y usted...? No, o sea, surge todo en la espontaneidad, ¿no? Ok. Y aquí también, como para ir definiendo el anarquismo, yo siempre he preferido pensarlo como una sensibilidad Ok. muy afina al taoísmo, ¿no? Entonces, nos gusta. la Aquí somos defensa, muy taoístas. la defensa de lo dúctil frente a lo rígido, de lo espontáneo frente a lo previsto, ¿no? De lo blando frente a lo duro. Yo creo que el anarquismo está ahí. Lo contingente frente a lo predeterminado, ¿no? Y ahí se demuestra todo eso, ¿no? Entonces no fue ningún plan. Alguien tuiteó, tengo este libro que hacer para los niños. Alguien más tuiteó en la casa de la Huizote y en Sí, imprenta recuerdo, sí, y me taguearon. Yo dije, vengan. Es como la fiesta. Hicimos un llamado, ¿no? Los que quieran venir a colaborar a tal hora. Y en el curso de 1:30, 2 horas, Qué maravilla. estábamos 40 personas produciendo como locos, niños incluidos, ¿no? Entonces, así de espontáneo, contingente. Pero el punto es, si tienes la capacidad de producir, si no, pues no. Y Claro. yo hice un textito después de esta experiencia que se llama Tamalero a tus tamales, porque había una foto buenísima de un tamalero que estaba repartiendo tamales a gente que iba a remover escombro, ¿no? Y dije, porque mi experiencia en el temblor tembló y yo traté de ir a remover escombro como respondiendo a Como todo mundo, prefiguraciones ajá. generacionales Sí, claro. de lo que había que hacer. Exacto. Ponerte un tapabocas, ¿no? Y ser un topo, Mover piedra. ¿no? Y luego me sentí inútil porque no había ya lugar para que yo hiciera esa acción épica. Y entonces me puse a hacer lo que yo hago. Yo no hago tamales, yo hago libros, ¿no? Claro. Entonces esa era la lección. O sea, en realidad lo que tu mejor contribución está en tu quehacer cotidiano. Claro. Como el Exacto. tamalero que reparte tamales, claro, es insuperable su ayuda, ¿no? Si lo pones a remover escombros, no va a ayudar tanto como si lo pones Claro. a repartir tamales, ¿no? Y por eso nos pusimos a hacer libritos. Muy Oye, bien. pues ya para ir delineando y cerrando esta conversación, justo acabas de decir, como un poco ya respondiendo a la definición de anarquía. Yo siento que allá afuera hay mucha confusión en torno al término. Ujú. Hay como... Yo creo que se ha manoseado tanto, o sea... Hay mucha ignorancia muchos también. tipos Sí, y muchas exactamente. definiciones. Sí. O sea, se ha diluido el término, o sea, se ha Ujú. perdido. Para Diego Flores Magón, ¿cuál sería una definición de anarquía? Ujú. O sea, yo sé, como dice Roxana, que hay Ujú. diferentes tipos de anarquía, diferentes Ujú. definiciones, pero ¿cuál sería, si hay algo asequible en ese sentido para ti? Bueno, pues yo me remitiría al ideólogo favorito de mis ancestros, que es Kropotkin, y que pone la anarquía en los instintos de ayuda mutua, que considera instintivos además, ¿no? Lo de Kropotkin es una contestación no tanto a Darwin como a los propagandistas del individualismo que se apañaron a Darwin y lo agarraron para servir a su causa ideológica, presentando el argumento de Darwin como una celebración del más agresivo en realidad y del más egoísta, ¿no? Como una ventaja competitiva Sí. en la competencia de las especies. Y Kropotkin Horrible. decía, no, espérense, en realidad la observación natural demuestra que tiene ventajas para la supervivencia los individuos, y no solo los individuos, sino también las especies que cooperan, ¿no? Ujú. Sí, claro. Solo que la preponderancia, ¿no?, de la ideología capitalista ha erosionado la capacidad instintiva del hombre de cooperar Claro. en vez de competir, ¿no? Entonces yo creo que lo pondría ahí, una combinación de una sensibilidad taoísta, donde pues desde luego el Estado resulta la cosa más fea, rígida y coaccionadora, donde lo autónomo es lo que puede reaccionar cuando se presentan las coyunturas, las crisis y las grietas, ¿no? Donde hay una ventaja poética en lo espontáneo, lo
contingente, lo no previsto, lo sorprendente, ¿no? Donde también el anarquismo pone la felicidad, ¿no? Sí, y el gozo. Eso es muy Dice importante, Ricardo claro. en algunos de sus mejores textos, todo el mundo tiene derecho a la vida y a la felicidad, ¿no? Claro. O Emma Goldman celebrando la danza como un acto revolucionario. Claro. La misma Rini Templeton, que tiene un lema hermoso que dice, el placer es también revolucionario, ¿no? El anarquismo es de las únicas Claro. corrientes políticas que ponen al centro la felicidad y el deseo, ¿no? Claro. ¿Qué sentido puede tener la libertad si no hablamos también del deseo? Claro, sí, sí. Y del placer, y porque es también del en esa, placer. y porque es también ahí en esa autonomía en donde en esta sociedad de libre mercado y de consumo y de capital, es ahí quizá una posibilidad en donde puedas encontrar un espacio y un momento para tu propio placer, de donde surge la creatividad y de donde surge también un pensamiento original. Claro. El anarquismo como una revuelta contra la alienación, que creo que es lo que estás diciendo. Sí, sí. Porque la alienación, ¿qué es? Es la separación, la enajenación, ¿no? Exacto. Es separar una cosa de otra, o sea, separar tu acción de tu expresión o de tu autoobjetivación, ¿no? Claro. Separar al trabajador del producto que resulta de su trabajo, separar al productor de un objeto de quien lo adquiere y lo consume. Claro. Y yo creo que en eso hay también una subversión anarquista que se ejerce en la Casa del Aguizote, de colapsar esas distancias y conformarnos con un mundo más local, donde prevalece una política de la presencia, la afinidad y la proximidad. Muy bien. Nice. Sí. Diego, muchas gracias por esta plática, muchas gracias por tus definiciones, tu banda punk, su versión epistemológica. ¿Queremos esa o su versión epistemológica? Su versión ¿no? epistemológica está buenaza. Sí. Y en cada programa nosotros tenemos la práctica mortal. No. Siempre para cada programa la práctica mortal escogemos poesía porque nos gusta y porque somos tercos y a nadie le gusta. Y entonces dijimos, ¿de qué manera podemos meter poesía al programa? Así, muy a huevo, muy a fuerza. Y entonces siempre escogemos algún pasaje poético para poder cerrar los temas que tocamos. Y en esta ocasión me traje un fragmento de Ricardo Flores Magón que se llama Sembrando, para leerlo antes de irnos. Venga. El sembrador de ideales tiene que luchar contra la masa que es conservadora, contra las instituciones que son conservadoras igualmente, y solo, en medio del ir y venir del rebaño que no lo entiende, marcha por el mundo no esperando recompensa más que el bofetón de los estultos, el calabozo de los tiranos y el cadalso en cualquier momento, pero mientras va sembrando, sembrando, sembrando. El sembrador de ideales que llega va sembrando, sembrando, sembrando. Bien. Muy bien. Pues muchas gracias nuevamente, Diego. Gracias a ustedes, chicos. Y Todo muy evidentemente divertido. vamos a estar en la presentación, Ve, en la sí. inauguración. 19 de octubre. 19 de Muy bien. octubre. Sí. Ok, Creo bueno. que sí. Bueno, Pues, pues esto fue Picnic extraterrestre, el espacio está sobre aviso.